Cuando pensamos en los últimos 27 años de la Constitución de 1993, encontramos muchos aciertos, algunos errores y varios retos pendientes en el corto y mediano plazo. Sin temor a equivocarnos, se puede afirmar que la parte orgánica de la Constitución dedicada a las facultades y a la relación ejecutivo-legislativo ha sido aplicada, para bien o para mal, de manera integral. De hecho, en poco tiempo, en los últimos años, se han visto no solo interpelaciones y censuras, las que de por sí no son inusuales, sino que además se han aplicado negaciones de investiduras, negaciones de confianzas, la disolución, la posterior elección y conformación de un Congreso complementario, la legislación mediante decretos de urgencia del interregno parlamentario, la emisión de la ley anual de presupuesto mediante decreto de urgencia, entre otras instituciones y habilitaciones constitucionales que los constitucionalistas poco antes jamás pensaron ver. Modificar la actual constitución política. El texto constitucional no resuelve los problemas de un país. Los actores son los que mueven la maquinaria constitucional. Carlos Torres y Torres Lara afirmaba que, aunque suene duro, una constitución es como un cuchillo, pues dependerá de manos de quien esté para poder ver sus resultados. Así, en manos de un delincuente, la muerte será el desenlace de ello, mientras que en manos de un cirujano, la vida se abrirá paso. Recordemos que la Constitución de 1993 nace como una respuesta frente a quienes veían en el Perú un país inviable. Hoy podemos decir con claridad que sus características permitieron construir una Carta Magna que, reconociendo los derechos de las personas, aseguró la paz y el crecimiento económico de nuestro país. Mientras se respetó el modelo de nuestra Constitución y sin perjuicio del alejamiento asolapado de posteriores gobiernos al de su origen, los resultados demuestran la importancia que ha tenido en nuestra realidad. El Perú se convirtió en un país al servicio del ciudadano, con una fuerte tutela de sus derechos, que propone otorgar oportunidades para todos, que defiende y protege la paz, con una mejor organización estatal, que garantiza la prestación de los servicios públicos básicos, inserto en la economía mundial, que fomenta la inversión privada, que logró un crecimiento de la economía junto con la creación de empleo. Es decir, un país viable. Para corroborar ello, bastará advertir que entre 1993 y 2018, el modelo logró hacer crecer el Producto Bruto Interno en un promedio de 4.9% al año, uno de los más altos de la región, o que dicho crecimiento permitió reducir la pobreza de 55% en 1990 a cerca del 20% en el 2018. Las reformas que se han hecho al texto inicial de 1993 no son pocas, lo que demuestra que existe un mecanismo para la modificación parcial que funciona bien. Las modificaciones más relevantes han sido las siguientes: el derecho al voto de policías y militares, la modificación del capítulo de descentralización, la reforma y cierre del sistema de nivelación automática de pensiones, el derecho de acceso al agua potable, la incorporación de reglas de financiamiento de los partidos políticos, la ampliación del plazo de prescripción de los delitos contra el patrimonio del Estado y la administración pública, la ampliación del número de congresistas, la no reelección inmediata de ellos y del presidente de la República, la creación de la Junta Nacional de Justicia, la legitimidad del Poder Judicial para demandar en acciones de inconstitucionalidad, entre otros. Queda claro que la Constitución, como toda norma, debe adecuarse a los tiempos, sin que ello signifique retroceder en los avances y logros obtenidos.
Teniendo en cuenta ello, es importante revisar aquellos aspectos que diferentes especialistas recomiendan afinar en nuestra Carta Magna. Entre ellos tenemos los siguientes: revisar las políticas concretas que deben asegurar la protección efectiva de los trabajadores, protegiéndolos tanto del abuso de malos empleadores como de los efectos dañinos de la informalidad. Replantear la descentralización, marcando los elementos claves para que ésta pueda ser llevada a cabo de manera efectiva, eficiente y trascendente. Reevaluar la estructura del Congreso, precisando condiciones estrictas en la unicameralidad o restablecer la bicameralidad. Ambas alternativas dirigidas a cerrar el paso a quienes pretenden utilizar el Parlamento como el camino hacia un populismo irresponsable. La evaluación de los efectos de las prohibiciones de reelección de altos funcionarios, como congresistas y alcaldes, pues si bien ello ha sido introducido en la Constitución a manera de sanción a determinados políticos, no cabe duda que el remedio ha terminado siendo más costoso que la enfermedad. Aliviar los conflictos que surgen por la tensión entre el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE. Tal vez la Constitución pueda zanjar ese problema afinando el diseño de competencias para que no tiendan a superponerse. Determinar el ámbito específico en el que puede ser invocada la causal de vacancia por incapacidad moral permanente. Garantizar el uso adecuado de la cuestión de confianza como mecanismo de control político. Esclarecer las consecuencias producto de la aprobación de una moción de censura a un ministro o a todo el gabinete en pleno. Habiendo visto los contenidos de la Constitución vigente, su supervivencia por más de un cuarto de siglo y la puesta a prueba de todas las instituciones políticas ahí diseñadas, somos testigos de la constante evolución de la que son objeto las cartas constitucionales. En ese sentido, somos de la opinión que la Constitución que nos rige puede seguir y de hecho seguirá mejorando sus contenidos con los acuerdos suficientes que los representantes del pueblo logren alcanzar. Sin embargo, pensar en una derogación integral de ella sería contradictorio con los grandes resultados obtenidos en las últimas décadas. La Constitución de 1993 llegó para rescatarnos de la crisis económica y del terrorismo. Y estamos seguros que ella misma podrá hacerlo en las nuevas crisis que a los peruanos nos toque enfrentar. Modificar la actual constitución política